A todos. Dijimos que íbamos, mire, en realidad hemos llegado a un punto bastante avanzado de la materia, hemos terminado trauma. Lo que nos falta es la parte de tumores, patología genital y urología infantil, que es muy cortito. Entonces, como tenemos bastante materia avanzada y el examen está cerca, habíamos dicho de repasar algunos temas que no estén muy claros o que los haya pasado simplemente por WhatsApp y no se los haya explicado en vivo. Entonces, si estamos todos de acuerdo, podemos arrancar, por ejemplo, con litiasis, si les parece, o uronefrosis. Adelante, a ver qué opinan. Sí, doctor, está bien. Esos temas son los que di por WhatsApp, ¿no? Les mandé grabados, ¿verdad? Sí, doctor. Creo que desde aparato urinario inferior ya fue en vivo, ¿no? Por Zoom, no me acuerdo pues, exactamente. Ya. Entonces, vamos a empezar. Voy a farmear nomás, ya voy a farmear nomás. Si no estamos bolsa, gente. ¿Cuál fue el apoyo, mano? Saludos para ti. Dominating, pues dominating. Bien. ¿Saben ustedes que quieren que pongan en pantalla completa o así está bien? 1-6, papu. Está bien, doctor. No lo sé, Rick. ¿Está bien, doctor? Ya. La litiasis urinaria es una patología muy frecuente en Bolivia y en el mundo en general. Trae muchos problemas, sobre todo problemas de infecciones urinarias y el cuadro más complicado que es el cólico renal. Entonces, tenemos que conocer en primer lugar la parte general, que eso ya les di, pero vamos a repasarla rápidamente. La parte general, ver qué tipos de cálculos hay, cómo se forman y demás, y después ver la parte clínica, ¿ya? Entonces vamos a empezar, haremos nomás en pantalla completa, espero que ya no entre nadie. Bien. Entonces, es una enfermedad causada por presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones. Son cálculos. ¿Qué son los cálculos? Son piedras que se forman dentro de la vía excretora, empezando de los cálices, pelvis, uréter, vejiga e incluso en la uretra, como van a ver después. Una patología muy antigua, ¿no? Se ha logrado descubrir, por ejemplo, en las momias egipcias de 7000 años antes de Cristo, litiasis en estas personas. Entonces vean que no es una patología nueva, es muy, pero muy antigua. Además hay que tener en cuenta que esta patología ha obligado a los médicos a operar. En sí, en la época antigua, los urólogos simplemente eran médicos clínicos, pero con esta patología se han visto obligados para resolver esta patología a operar y se han vuelto, lógicamente, cirujanos, que somos ahora todos los urólogos. Para tener en cuenta cuál es la epidemiología, hay dos grupos de factores que debemos tomar en cuenta. Los factores intrínsecos que son propios de la persona y los extrínsecos que son los factores que están en el exterior, que influyen desde afuera para la formación de cálculos. ¿Cuáles son los factores intrínsecos? Los factores intrínsecos, en primer lugar, hablemos de la herencia. En realidad, esta no es una patología hereditaria como sí, aunque los cálculos de cistina sí pues, tienen un gen autosómico recesivo, pero en general los cálculos no son hereditarios, pero sí hay una predisposición familiar. Este detalle es muy importante al momento de hacer el diagnóstico,
¿Por qué? Porque cuando viene el paciente con un cuadro agudo, un cuadro sospechoso de una litiasis, lo primero que uno tiene que preguntar es si en la familia han habido casos similares o si hay gente de su familia, de su entorno familiar, que tiene cálculos en los riñones, principalmente la gente directa, es decir, padres, hermanos o sobrinos o familiares muy directos o abuelos que puedan tener esta patología. Entonces, hay una predisposición familiar. En segundo lugar, tenemos la edad. Las personas jóvenes, activas, que trabajan, son las que tienen mayor predisposición porque tienen más desgaste, se deshidratan, etcétera. Entonces, eso puede conducir a una mayor predisposición de formación de cálculos. Tercer lugar, sexo. Los hombres, 3 en relación a 1 con las mujeres. Hablemos que en las mujeres hay estrógenos que producen mayor reabsorción de calcio y menor reabsorción ósea, digamos, ¿no? Pero eso es por un lado, pero por otro lado, los hombres son los que tienen actividad física más fuerte, en general estoy diciendo, no estoy queriendo decir de todos, ¿no? Pero en general el hombre hace más fuerza que la mujer, entonces se desgasta más, se deshidrata más y llega a la conclusión de formación de calcio. Y finalmente, un permiso de la raza blanca, seguida de los latinos, asiáticos y afroamericanos. Estos son los factores extrínsecos estos. Los factores intrínsecos, o extrínsecos, perdón, los extrínsecos son los que vienen de afuera. Y esto es bien importante tomar en cuenta. Geográficos, climáticos, ingesta disminuida de agua, dieta y ocupación. En realidad, geográficos y climáticos van de la mano. Los lugares tropicales, los lugares montañosos, donde existan climas de temperaturas muy elevadas, con mucha humedad, son los lugares donde mayor predisposición de cálculos existe. Por ejemplo, en Bolivia, ¿dónde habrá más cálculos? Hay pues en el oriente, en Santa Cruz, en Trinidad, en Beni, en Pando, toda esa zona caliente, cálida, no digamos caliente, está mal dicho, una zona cálida, y hay mucha humedad, porque la humedad, ¿qué hace la humedad? Evita pues la eliminación del calor. Todos los pacientes se deshidratan. Entonces la orina se concentra y tiene mayor predisposición a la formación de cálculos. Con esto se agrega pues la disminución de la ingesta de agua, porque hay gente que no toma agua. Por eso al paciente que tiene predisposición a formación de cálculos, lo primero que se le recomienda es tomar agua, ¿no? Tomar líquido para no deshidratarse. La dieta ni qué hablar, porque hay alimentos que dan origen a la formación de cálculos, empezando del sodio, la sal. Ustedes, aunque no crean, la sal es un elemento bien importante en la formación de los cálculos. Entonces, a las personas que tienen litiasis, lo primero que se les dice es baje la sal, además del calcio, ¿no es cierto? Las purinas, que vamos a ver enseguida, etcétera, etcétera, que pueden determinar la formación de cálculos. La ocupación muy importante, ¿no es cierto? No es lo mismo estar en permanente ejercicio o movilización que estar en una ocupación sedentaria. Los oficinistas, ¿no es cierto? Las personas que están en los banqueros, etcétera, etcétera, que no hacen pues mucho ejercicio y eso también predispone a la formación de cálculos. Por otro lado, las personas que trabajan en ambientes muy cálidos, por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, los panaderos. Está un ejemplo claro. Las personas que trabajan en fábricas donde hay máquinas, donde hay mucha temperatura. Los mineros, miren, el interior minero es muy caliente. En fin, todas esas ocupaciones entonces predisponen a la formación de cálculos. Según estadísticas, del 1 al 15% de la población en general adulta cursa con litiasis renal. No es muy alta la incidencia, sin embargo, tiene su importancia, ¿ya? Los varones tienen una incidencia máxima entre los 30 y los 69 años. En cambio, las mujeres entre los 50, un poquito mayores. Esto es por estadística. Vean ustedes este pequeño cuadrito que me parece bien importante para que no se olviden, ¿no es cierto? Dieta, agua, clima.
más claro, agua. ¿Está bien? ¿Entendido, muchachos? Sí, Sí, doctor. doctor. Si hay alguna dificultad de voz, de audio, algo me han de avisar. Pero no todas las personas que viven en el trópico, no todos los panaderos, no todos forman pues cálculos. Entonces tienen que haber ciertas condiciones, ¿ya?, que predispongan a la formación de cálculos. En primer lugar, se dice que tiene que haber una función renal adecuada para la excreción de esas sustancias que van a cristalizar. Uno. El segundo, el riñón tiene que ser capaz de ajustar su pH de la excreción para la cristalización y precipitación de la sustancia. Y tercero, la orina debe mostrar una ausencia total o relativa de los inhibidores de la cristalización, como vamos a ver enseguida. El pirofosfato, por ejemplo, es uno de los inhibidores más importantes, ¿ya?, que evita la formación de cálculos. Entonces, todas estas condiciones tienen que cumplirse. Para la formación de cálculos, ¿ya?, para la formación de cálculos se han enunciado varias teorías. Por ejemplo, la teoría de la nucleación, que dice que hay un núcleo inorgánico, perdón, por ejemplo, un cuerpo extraño, por ejemplo, una sutura, por ejemplo, una sonda, un cuerpo extraño, y alrededor de este cuerpo extraño, ¿ya?, se van apostando las sales y van formando el cálculo. Esa es la teoría de la nucleación. La teoría de la matriz del cálculo implica lo mismo, pero el núcleo en realidad sería una matriz orgánica, por ejemplo, un tumor. Por ejemplo, un tumor. Y finalmente tenemos la teoría de los inhibidores de la cristalización, como es el citrato, el pirofosfato, que es el más importante, el magnesio, el citrato, que son los que impiden la formación de cálculos. Pero, además de estos elementos, está este otro elemento que son las glucoproteínas. Y entre las glucoproteínas, el uromucoide. Creo que este es el más importante de todos, el que evita la formación de cristales, la formación de cálculos. Hay muchas otras más que no vale la pena mencionar porque se van a confundir. Pero no se olviden, pirofosfato, uno de ellos, pero principalmente el uromucoide. Bien. Entonces, aquí hay una cosa bien importante que tienen que saber en la etiología, la saturación de la orina. Ustedes saben muy bien, ya que la orina tiene, por un lado, tiene agua. Y por otro lado tiene sales. Pero ustedes cuando ven una orina, ven las sales por un lado y el agua no. Están mezclados, están bien diluidos, de tal forma que hay un equilibrio, que se llama un equilibrio metaestable. Esto es en una orina normal. De tal forma que las sales no se precipitan, pues. Las sales están suspendidas en el agua. Ahora, los pacientes vienen todos alarmados y dicen, doctor, orino y se forma un sarro donde he orinado. Se precipita. Tengo sarro, claro. Lógicamente, hay pacientes, hay gente que tiene la costumbre de orinar en un recipiente, en una vasenilla, por ejemplo. ¿No es cierto? Bueno, si la vasenilla, si ustedes dejan toda la noche o varias horas por la disminución de la temperatura, estas sales se precipitan y forman un sarro. Entonces, hay que preguntarle siempre al paciente, ese sarro o esa cosa que ves, esa turbidez de la orina, ¿es el momento de orinar o después de que ha dejado la orina mucho tiempo? Si el paciente les dice, no, es después de que ha pasado varias horas, no es patológico. Pero si el paciente dice, no, yo orino turbio, bueno, ya es otro canto, ¿no? Ahí ya es patológico. Bien. Entonces existe pues una balanza, ¿no es cierto? Una balanza aquí, donde hay dos elementos. Por un lado están las sales y por otro lado está el agua.
Ese equilibrio se llama equilibrio meta-estable. Pero si uno de ellos está más que el otro, se pierde ese equilibrio, por un lado. Entonces, si existe una orina sobresaturada, o sea que tiene muchas sales, que pueden ser de calcio, pueden ser de oxalato, de ácido úrico, de cistina, etc. ¿Ya? Entonces, estas sales pesan, pues, y hacen que la balanza se incline así, de tal forma que aquí están sales y aquí está agua. ¿Qué pesa más? Las sales. Estas sales se precipitan y forman callos. Por tanto, las orinas sobresaturadas tienen mayor predisposición a formación de callos. ¿Ya? En cambio, las orinas hiposaturadas, esas que tienen al revés, es decir, tienen el balance así, aquí tienen agua y aquí tienen sal, o sea, son hiposaturadas, son diluidas, tienen muy poca sal. Esas generalmente no forman caldos. Y finalmente ustedes dirán, pero no todos son hipo ni hipersaturados, pero también hay pacientes que tienen, personas que tienen la orina de meta estable. ¿Cuándo forma cálculos la orina de meta estable? Cuando aparecen estos tres elementos: infección, éstasis urinaria y alteraciones del pH. Bueno, infección ni qué decir, ¿no es cierto? Hay gérmenes que desdoblan la urea y pueden formar cálculos. La éstasis, por ejemplo, una obstrucción por un tumor, una obstrucción urinaria por una hiperplasia prostática benigna, por ejemplo, produce estancamiento de la orina, ¿ya? Estancamiento de la orina, y eso predispone a la precipitación y formación de cálculos. Y la alteración de la acidez, que está muy en relación con la infección. Una infección urinaria habitualmente tiene un pH alcalino, o un ser muy poco ácido. Ahí es donde se forman los cálculos. Entonces puede haber hipercalciuria, hiperoxaluria, hiperuricosuria o cistinuria. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sigamos. Entonces los cálculos son concreciones construidas por sales urinarias, estamos repitiendo lo mismo, que se depositan alrededor de un núcleo primitivo, y hemos dicho de la teoría de la nucleación. La teoría de la nucleación. Ya hemos dicho hace un momento. Aquí también dice lo mismo: la orina es un líquido en el que existen sustancias como el calcio, el fósforo, son susceptibles de solidificarse en tres circunstancias: cuando aumentan su concentración, cuando desciende el componente líquido, cuando desciende el componente líquido, cuando una persona se deshidrata, ¿no es cierto?, cuando no toma líquido, o cuando existe un déficit marcado de los componentes urinarios que impiden la cristalización. Es decir, cuando hay ausencia parcial o total de los inhibidores de la cristalización. Y el principal inhibidor es el uromucoide y el pirofosfato. Bien, esta diapositiva en realidad es un reprise de lo que hemos dicho. ¿Cómo están compuestos los cálculos? Entonces hay cálculos de calcio, ya sea oxalato o fosfato. Entonces hay oxalato o fosfato. Y existen los cálculos infecciosos, que son los cálculos de fosfato amónico magnésico, también llamado estrubita, en honor a un autor alemán que describió estos cálculos, que se apellidaba Struve. De ahí viene el nombre de estrubita. Son cálculos exclusivamente de origen infeccioso. Los cálculos de ácido úrico y de cistina. Ahora los analizamos y vemos. Los cálculos cálcicos suelen ser el 70%, que son piezas de oxalato de calcio puro combinadas con fosfato cálcico o con ácido úrico, porque los cálculos no siempre son puros, ¿ya? Los cálculos probablemente tengan un núcleo de ácido úrico, por ejemplo, y alrededor puede que haya fosfato cálcico,
¿no es cierto? Y alrededor puede que haya oxalato cálcico y así se va formando las diferentes capas del cálculo. Entonces, si ustedes un cálculo cortan transversalmente con una sierrita, porque es muy duro, van a poder ver los estratos por los cuales se ha formado. Es igual que cuando ven una roca cortada, tiene estratos. Lo mismo sucede aquí. Tiene varias capas o estratos, cómo se ha ido acumulando y se han ido apostando los cálculos. ¿Sí? Bien. Existe, pues, una teoría que dice que los cálculos tienen una rejilla, como una rejilla. Entonces, para que esta rejilla de un cálculo X, digamos, de ácido úrico, se pueda juntar con otra rejilla de un cálculo de otra composición, para que pueda haber coincidencias, si vale el término, tienen que parecerse las rejillas, para que engranen, para que engarcen. Este apostamiento entre rejillas parecidas de diferentes áreas se llama también epitaxia. No epistaxis, epitaxia. Entonces, de esa forma, se van apostando los cálculos unos sobre otros, formando los diferentes estratos que acabo de mencionarles. Bueno, los cálculos de calcio son color amarillo, marrón, áspero y son muy duros, son difíciles de romper. Ahí tienen, por ejemplo, muestras de un cálculo de oxalato, un cálculo de cálcico, mono o dihidratado, diferente qué tipo de sales tiene. ¿Y por qué se forman los cálculos cálcicos? ¿Cómo es que el calcio llega a la orina y forma los cálculos? Entonces se dice que hay una hipercalciuria de origen absortivo cuando hay mayor aumento de calcio en el riñón por mayor absorción intestinal. Son defectos propios de cada persona esto, ¿no es cierto? La hipercalciuria puede ser renal porque el riñón es incapaz de conservar el calcio. Ustedes saben que circula, se filtra y el calcio es ahorrado por el riñón. Hay riñones que no pueden ahorrar por alguna falla renal y ese calcio pasa a la orina y puede dar origen a la formación del calcio. Y finalmente tenemos la hipercalciuria de origen reabsortivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se está reabsorbiendo, hay un aumento de la oferta del calcio al riñón por reabsorción ósea. La reabsorción ósea se puede producir por el hiperparatiroidismo y un detalle bien importante es el reposo prolongado. Una persona que ha estado con 1 o 3 meses tirado en cama, una persona que ha estado con alguna enfermedad muy grave, tirado mucho tiempo en cama, termina muchas veces formando calcio por reabsorción ósea. Bueno, esto no vamos a ver, pero no quiero complicarlo más. Aquí tienen causas en esta diapositiva de litiasis cálcica según calciuricalcemia. Bueno, esto ya es más de origen de estudio nefrológico, ¿no es cierto? Pero hay hipercalciuria con normocalcemia. Quiere decir que hay aumento del calcio en la orina, pero el calcio en la sangre está normal y son todas estas patologías que están descritas aquí. Entre ellas una cosa bien importante, los diuréticos. ¿Ah? También puede haber hipercalciuria con hipercalcemia. Aquí tienen toda una gama de patologías que puede producirse ese trastorno, ¿no es cierto? Entre lo más importante, fíjense ustedes, la inmovilización, lo que les decía a ustedes. Y las demás patologías que están aquí. Bueno. Litiasis úricas. Este es otro tema bien interesante y es bien frecuente en nuestro medio, el ácido úrico. ¿Por qué? Por la dieta, pues. La dieta, muchachos. ¿Quién no se come un asado y se toma una cerveza o se toma una Coca-Cola? A ver, dígame. La mayoría. Entonces son elementos que uno ingiere y que predisponen a la formación de ácido úrico. ¿Ya? Solamente son un 5 al 10% de todas las litiasis, ¿no? Son lisos de color amarillo o naranja y las causas
pueden ser una hiperuricosuria, perdón, una caramba, estoy mal del pulso, hiperuricosuria exógena o endógena. ¿Qué significa cada una de estas? Exógena quiere decir que el aumento viene de afuera de las purinas, por ingesta de purinas. Ya van a ver qué alimentos tienen purinas que terminan desdoblándose en ácido úrico. Y endógenas por aumento del metabolismo, lo que se llama la enfermedad de la gota. Ustedes la conocen bien, que no solamente trae trastornos en el riñón, sino también trae trastornos en las articulaciones, producen artritis. ¿Ya? Bueno. Hay medicamentos como los diuréticos, los tiacídicos y los salicilatos también que pueden ocasionar este aumento de endógeno del ácido úrico. Vean ustedes qué alimentos son ricos en purinas. Hay muchos alimentos acá que nosotros no comemos, pues no tenemos en nuestro acervo criollo. Pero sin embargo, el coliflor sí existe. Bueno, almejas, mejillones, anchoas, poco, ¿no es cierto? Desde que hemos perdido el mar, yo creo que hemos perdido también los cálculos, porque no comemos esas cosas, o comemos menos. Sardines, boquerones, bueno, sardines se come bastante. Todos los enlatados. ¿Por qué los enlatados? Porque tienen pues conservantes, que son los que pueden aumentarnos el ácido úrico. Todas las vísceras, miren ustedes, hígados, riñoncitos, que es tan rico, ¿no? Hígados, riñones, sesos, etcétera, etcétera, pueden también determinarnos un aumento de las purinas. Esto es bien importante tener en cuenta. Ustedes me dirán, doctor, ¿para qué yo quiero saber que el riñón o que el seso o que la molleja me va a producir hiperuricosuria? Porque ustedes tienen que decirle al paciente que tiene su ácido elevado, tienen que decirle, tiene que dejar de comer o comer menos esto. Bueno, aquí habla de la liebre. Conejos sí comemos para Corpus Christi, ¿no es cierto? Nada más, y después yo casi nunca como, no sé ustedes, de repente, en algunas zonas tienen pues ganas de conejo y comen con más habitualidad. Los embutidos que les decía, bueno, todo esto son mariscos, merluzas, langostinos, etcétera, etcétera, espárragos, espinacas, el poroto negro, la lenteja, miren, las bebidas cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, todas estas. La cervecita, eso les debe dar pena. La cervecita. Sí, A pena. mí también. ¿Ah? Sí, da pena, Diga, doctor. diga. ¿No ve? Da pena, pues. La cerveza es bien agradable. A mí me gusta tomar una cervecita de vez en cuando en el almuerzo, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces son los elementos más importantes que nos traen problemas en el ácido úrico. Y la mayoría de los cólicos renales vienen pues después de haberse pegado una buena parrillada, unas buenas cervezas o unas cuantas Coca-Colas. Pero ya les digo, no todos tienen esta predisposición. Eso no se olviden. Acuérdense de todos los factores epidemiológicos, de todos los que hemos hablado en el principio. Bueno, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitar la formación de un cálculo úrico? Hay que regular la dieta, ¿no? Y hay que hacer, lógicamente, análisis de ácido úrico en las personas que tienen tendencia a tener elevado este componente. Los de Estruvita son cálculos de origen infeccioso. Corresponden el 10 al 15% de las litiasis, son marrón claro. A veces estos cálculos se amoldan a todo el aparato excretor, si este es el riñón, como los cálices. Voy a tratar de hacer un cáliz más o menos, con el dedo es medio difícil dibujar. Este es el cáliz y esta es la pelvis renal. ¿Ya? Entonces aquí se forma un cálculo. El cálculo puede abarcar todito el sistema excretor y formar un cálculo así. Estos cálculos que parecen un coral marino, ¿no es cierto?
se llaman cálculos coraliformes. Y esto generalmente sucede por cálculos de origen infeccioso. Desdoblan la urea en urease da origen a la formación de cálculos, como es el Proteus, la Klebsiella, el Corynebacterium y la Pseudomonas. Entonces, los cálculos infecciosos son de estrubita, fosfato amónico magnésico, fosfato amónico magnésico. Eso ya les he dicho al principio. Ahí tienen ustedes un cálculo coraliforme, por ejemplo. Sacar esto es bien complicado, hay que partir el riñón en dos, o hay que hacer litotripsia extracorpórea en varias sesiones hasta que se logra romper. A veces no se puede resistir. Yo, la verdad que nunca casi he visto, son de intestinal y tubular renal de los aminoácidos dibásicos, determinando en una excreción urinaria excesiva de cistina. Este es el elemento. La cistina. Y esto es lo que no se ve, no se olvida. Lo mismo sucede con los cálculos de ácido úrico, son radiolúcidos, no se ven en una radiografía común. Doctor, se está cortando el audio. Sí, doctor, está cortando el audio. Excepto en la tomografía. Bueno, con tomografía. A ver. Ahora me escuchan. Sí, doctor, pero no se lo he escuchado lo que explicó en la anterior diapositiva. Bueno, volvemos pues. Esta. Sí. Ya. Por eso les decía, los cálculos de cistina son hereditarios, autosómicos recesivos, ¿ya? Y se caracterizan por un defecto de la eliminación excesiva de cistina. Y en base a esto se forman los cálculos. Son muy raros y les decía que son radiolúcidos. No se ven con una radiografía común como los de ácido úrico. Claro que con la tomografía se pueden ver bien. A eso me refería. ¿Ahora sí está claro? Sí, doctor. Ya. Bien que me detengan, ¿ves? Porque si no voy a hablar al fósforo. Bueno, esto ya no vamos a ver. Entonces, ahora nos tocaría hablar de litiasis renal, ureteral, vesical y uretral. ¿Qué hora es? A ver, ¿tienen tiempo todavía? ¿Seguimos o no seguimos? Ustedes me dan la hora. Pablo. Es que hay ¿Se prácticas, fue la doctor. señal? Hola. Por eso, ¿le sigo o seguimos el jueves? El jueves creo que no vamos a poder pasar, doctor. Va a haber parcial a las 6. ¿Parcial de qué tienen, pues? Hematología. Continuaremos, ¿Y por doctor, qué hasta las... hasta las 6? Ya, seguiremos. Bueno, entonces la litiasis renal, la presentación clínica de la litiasis renal depende del tamaño, la composición y dónde están localizados los cálculos, ¿no? En primer lugar, les puedo decir que los cálculos que están, un cálculo único, por ejemplo, si hacemos un riñoncito acá, con su pelvis y su uréter, y tenemos los cálices, y aquí tenemos un cálculo. Este cálculo único, ¿ya? Al principio no va a traer ninguna molestia, ningún síntoma.
Solamente cuando el paciente o la persona haga algún esfuerzo físico, deporte, algo, lógicamente como una sonaja se va a mover dentro del riñón y va a producir sangrado, va a producir hematuria. En algunos pacientes va a producir dolor, ¿no es cierto? Y si el cálculo de vez en cuando va a tapar un cáliz, entonces ese cáliz se va a dilatar y va a producir dolor. Eso va a ser en un principio, ¿ya? Entonces los cálculos sueltitos producen pues hematuria, dolor y a veces nada de eso, sino simplemente una infección urinaria que se detecta en forma casual y se estudia y se encuentra el cálculo que a veces le causa. Pero después de esto, un cálculo, una vez que está flotando aquí, en algún momento se mete al uréter. Y ahí sí produce una obstrucción aguda del riñón y produce un dolor agudísimo. Este cuadro clínico se llama cólico nefrítico o cólico renal. Creo que esto es lo que más vamos a ver nosotros en el camino de nuestra profesión, pacientes con cólico renal. ¿Y cómo se caracteriza el cólico renal? Dolor lumbar de inicio brusco, tipo cólico, es decir, el dolor no es permanente, sino tiene alzas y bajas, altas y bajas. Viene el dolor agudo, pasa. Viene otra vez y pasa, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. ¿Por qué aparece esta curva ondulante? Porque pues el uréter tiene peristaltismo, entonces cada vez que hay peristaltismo viene pues el dolor. Por eso aparece, y esa es la característica. El dolor es a nivel lumbar y generalmente se irradia a la región abdominal y genital, en el testículo en el varón y en la región vaginal vulvar en la mujer. Esto hay que tener bien en cuenta. Si un paciente varón tiene dolor testicular abajo, siempre revisen arriba. O sea, verifiquen que no sea riñón. Y si el paciente tiene dolor lumbar, siempre revisen el testículo, porque el testículo también da dolor lumbar. Hay reciprocidad en la irradiación del dolor. Bien. Entonces, el dolor se irradia a la región abdomino-genital, cólico, intermitente. Dice la literatura, alguna literatura, que es como un tiburón enfurecido dentro del mar. No adopta postura que le pueda, antiálgica, que pueda calmar el dolor. No es como en algunos cálculos biliares, que el paciente se pone un poquito acostado y el cálculo biliar se mueve, sale del bacinete y deja de doler. Aquí no, pues una vez que se mete en el uréter, está totalmente atrapado y no va a avanzar para ningún lado. Bien. Ustedes examinan a este paciente, puntos ureterales positivos, puño percusión lumbar francamente positiva. El paciente además tiene náuseas, tiene vómitos. ¿Por qué? Porque el cálculo, bueno, el uréter está en contacto con la pared, con el peritoneo parietal posterior. Entonces produce irritación abdominal y produce un cuadro parecido a un abdomen agudo. ¿Cuántos pacientes se han operado, entre comillas, de apendicitis y resulta que había sido un cólico renal el que tenían y no era una apendicitis aguda? Para que vean cómo puede ingerir en un cuadro abdominal un cólico renal. Doctor, Sí, señorita. doctor, disculpe, ¿y cómo, por la clínica, cómo se podría diferenciar de la pielonefritis aguda? Perfecto. La piel, ¿me están oyendo, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. La pielonefritis aguda viene con dolor lumbar, irradiado a la región abdominal, náuseas y vómitos, pero además fiebre muy alta y síntomas urinarios. Aunque un cólico renal también puede venir con síntomas urinarios. Cuando el cálculo está ya muy cerca de la vejiga, puede producir síntomas de irritación y signos de cistitis. Puede producir. Pero en general, una pielonefritis aguda tiene pues fiebre muy alta, 40 grados. Cólico no. ¿Ya? El cólico no. Entonces, frente a ustedes a un supuesto cólico renal, ¿qué es lo que hacen? Pues, ¿qué van a pedir de entrada? ¿Qué elemento ustedes le pedirían para de una buena vez diferenciar si es un cólico renal o si es una infección urinaria o es un otro cuadro que no tenga nada que ver con el riñón? ¿Qué le pedirían? Una ecografía, Uno, ecografía. Y dos, es lo que hacemos una en el hospital de pielografía. entrada. ¿Qué le piden?
¿Una qué? Un ego, doctor. Ah, no, perdón. Una pielografía. Andori. No, la pielografía no se puede hacer porque el paciente está muy dolorido. Hay que ser